primero de todo, yo soy farmacéutico y entonces estuve en Taiwán haciendo un máster y un doctorado en salud pública. Vi que era lo que me gustaba y estuve ahí haciendo salud pública. Me saqué, hice mi tesis en Indonesia y también hice mi tesis doctoral relacionada en Armenia y ahora estoy aquí en el Servicio de Vigilancia Epidemiológica de la Agencia de Salud Pública de Cataluña. Bueno, yo entré como estadista al principio de todo, entré como técnico superior y como estadista. Era responsable de hacer un poquito, pues lo que vemos, ¿no? Las curvas epidémicas temporales y mirar un poco cómo iba la pandemia. Pero entonces tuvimos como una inyección de personal dentro del departamento, sobre todo de rastreadores, porque lo que veíamos es que faltaba mucho hacer el trazado, hacer un trazado bien hecho de todos los casos positivos que íbamos viendo. Entonces entraron muchísima gente. Esta gente necesitaba formación epidemiológica y necesitaba también un poco de formación de cómo hacer este trazado, ¿no? Este rastreo de tanto los contactos con los que ha estado en su periodo infectivo, que ha podido infectar, como ver dónde se ha infectado el caso positivo. Entonces, la posición que tengo ahora es de coordinador, entonces, y formador también. Entonces, lo que hacemos un poquito, bueno, mi labor, ¿no? Dentro del servicio de vigilancia es formar a esta gente que no tiene experiencia previa en epidemiología y también explicar un poco cómo hacer estas técnicas de rastreo, ¿no? Que también las he estudiado en mi máster y en mi doctorado. Esto es más o menos. También me encargo más, aparte de la coordinación de rastreadores, también lo que hago más son escuelas. Todo lo que es los casos, la gestión de casos en escuela y también la detección de brotes en estas instituciones educativas. Pues la verdad es que en colegios la labor está más facilitada porque tenemos un gestor COVID específico de escuelas aquí en Cataluña. Entonces lo que hacemos es, estos gestores COVID ya están en contacto con el director de la escuela y también están situados físicamente en lo que son los centros de atención primaria. Entonces tienen la información de primera mano de los casos positivos escolares que van saliendo. Y nosotros también nos llega esta información informáticamente por nuestra red de notificación de casos. Entonces, cuando identificamos un caso positivo en lo que es una escuela, la escuela, bueno, primero decir que la escuela, claro, le llamamos así terminología un poco coloquial, es un agrupador, quiere decir que agrupa gente, ¿no? Que en la escuela es como el ámbito laboral, también hay gente agrupada. Entonces, cuando tenemos estos sitios donde se reúne mucha gente, en una clase, por ejemplo, en el centros educativos, entonces lo que puede pasar aquí es que haya pues una transmisión del virus, ¿no? Entonces necesita bien una gestión de estos casos. Entonces lo que hacemos es, juntamente con el gestor de escuelas, de casos en centros escolares, lo que hacemos es detectar este caso positivo, nos aseguramos que está aislado, eso es muy importante, que haga sus 10 días de aislamiento, y después lo que hacemos es todo el resto de los estudiantes que están en su clase tienen que hacer cuarentena porque se consideran contactos estrechos. Entonces, automáticamente este grupo burbuja, que le llamamos, siempre tendrían que ir juntos, este grupo burbuja, y no mezclarse con otras clases. Lo que hacemos es simplemente ponerlo en cuarentena, aislarlo también. Y entonces les hacemos 10 días y cuando pasan esos 10 días y no han presentado síntomas, entonces pueden reincorporarse en el centro escolar. Es más o menos cómo gestionamos esto. También hay matices. Podemos ver que hay varios grupos en la escuela, los cuales hay casos positivos. Y estos a su vez, pues a lo mejor han infectado a otra gente. Entonces vemos aquí que hay posibilidad de que haya un brote. ¿Qué quiere decir un brote escolar? Quiere decir que hay transmisión dentro de la escuela. Y cuando vemos esto ya hacemos otras gestiones, como por ejemplo puede ser un cribaje del centro escolar o acciones adicionales, como puede ser también, vemos los familiares de estos casos positivos, también tenemos un control especial, vemos si también son positivos o no. Y también hasta hace poco, también aquí estamos un poco dentro del marco que nos define lo que es el protocolo, pero a veces hasta hemos alargado un poquito las cuarentenas a 14 días. Un poquito la gestión del centro escolar sería así. A diferencia de otros trabajos, el de epidemiólogo en los tiempos que estamos ahora, ¿no? Con esta, vamos a decir, pandemia de la COVID-19, lo que pasa es que si tú en tu jornada laboral no puedes hacer todos los casos que tienes y rastrearlos todos, ¿de acuerdo? Tanto en centros escolares como casos que pasan de la población en general. Siempre te queda como un poco de ansiedad dentro de decir, ostras, no he cortado estas cadenas de transmisión que podía haber cortado
trabajando más, ¿no? Acabando todos los casos. Entonces te vas a casa con un gusto agridulce, porque piensas, sí que es verdad que he gestionado muchos casos, pero hay tanto volumen de trabajo que no llegamos a todo muchas veces y entonces quedan estos casos que no has podido gestionar y quedan estas cadenas para cortar y piensas, esto se va a ir extendiendo. Entonces te vas a casa con un poco de ansiedad, la verdad. Aquí también lo que hemos aprendido en estos meses de pandemia es a gestionar un poquito eh, este, esta responsabilidad, ¿no? Decir que también tenemos que descansar, porque si no hay un punto que vas acumulando cansancio y al final no rindes como rendirías desconectando. Entonces, al final aprendes, aunque trabajes más horas y llegues a más casos, eh, tienes que cortar en algún momento y desconectar. Si no, sí que es verdad que te afecta anímicamente lo que es el día a día de trabajar como coordinador de rastreadores o en el servicio de vigilancia. Tengo que decir que los directores de las escuelas, lo que es la dirección de la escuela, coopera muy bien, porque los que son los gestores COVID, vamos a decirlo así, dentro del centro educativo, son los directores, que son los que un poquito tienen que garantizar la salud pública dentro del colegio. Entonces, cooperan muy bien, ¿eh? En muchos casos. Lo que sí nos hemos encontrado es que en escuelas que al final se tienen que cuarentenar, tenemos que hacer la cuarentena de muchísimos grupos, porque hemos visto casos en muchos grupos. em, sí que a veces aquí entramos un poquito con educación. Tenemos que negociar un poquito con lo que es educación, ¿eh? No el sector territorial de educación, vamos a decirlo así, porque, y también con la dirección de la escuela, porque claro, si se en cuarentena muchos profesores, y ahí está sobre todo donde tenemos que negociar más, la escuela no es funcional. No hay personal para tirar adelante los otros grupos que están en la escuela y no están en cuarentena. Entonces aquí siempre intentamos ser muy razonables con las cuarentenas a los docentes, sobre todo a los docentes y personal de la escuela, intentar evitarlas siempre que podemos y si podemos hacer una prueba diagnóstica y para ver qué sale y no en cuarentenarlos de buenas a primeras, pues lo hacemos. Ponemos aquí todas las facilidades, pero sí que es verdad que siempre tenemos que buscar ese equilibrio entre la funcionalidad de la escuela, tener suficiente personal para tirar adelante la escuela y también proteger la salud pública. Y siempre, siempre buscamos el equilibrio. No solo pensamos en lo que nosotros queremos hacer, sino también pensamos en que estos niños tienen que recibir una educación y el colegio tiene que ser funcional. La verdad es que vemos a nivel de contagios ni peor ni mejor, diferente. Y voy a matizarlo, es diferente. Antes lo que veíamos es que había casos, habían bastantes casos, también lo que es la tasa de contagios entre la población general pues era más alta, probablemente en la segunda ola, por ejemplo. Entonces veíamos que había muchos casos. Cuando estudiábamos el caso, estudiábamos los familiares de estos niños positivos, veíamos que venía de casa la infección. Veíamos que el padre había iniciado síntomas antes y era positivo y había infectado al niño, que a su vez estaba en la escuela y a lo mejor había infectado un niño de la clase. Veíamos que venía sobre todo de familias, de brotes familiares. Y entonces se los llevaba al cole, ¿no? Veíamos que no había una transmisión clara dentro del colegio. Lo que vemos ahora es un panorama diferente, totalmente diferente. Ahora sí que vemos con bastante claridad que se producen brotes y grandes dentro de clases de niños. O sea, ahora tenemos un caso positivo de un niño, hacemos el cribaje de la clase y de repente nos salen de los 30 niños de la clase, nos salen 12 más positivos o 10 o 5, cosas que no habíamos visto antes de Navidad. No lo habíamos visto esto. Y cuando miramos si se trata de una otra variante, efectivamente muchas veces se trata de la variante británica, que infecta muchísimo más y entonces vemos más transmisión. Eso no quiere decir que las medidas no se hagan bien en la escuela, las medidas se hacen muy bien. Los profesores y los directores lo están haciendo de fábula, la verdad. Es increíble lo bien que lo están haciendo. ¿Qué pasa? Que a lo mejor las medidas que teníamos antes ya no son tan efectivas como lo que necesitamos con la variante que tenemos ahora. O sea, puede ser que antes funcionaba muy bien con la variante de Wuhan, la original, ¿no? La que venía de China, y ahora vemos que con las nuevas variantes a lo mejor tenemos que reforzar o cambiar un poco el paradigma de las medidas de protección que tenemos en las escuelas. Pero sí que es verdad que vemos, no diría más casos, pero más brotes sí, y que se generan más casos a partir de uno en la clase también. Antes a lo mejor había casos repartidos en diferentes clases y no salían
más casos en esa clase, porque, y sobre todo venían de casa estas infecciones, y ahora vemos que a lo mejor solo tenemos una clase con casos, pero muchos, y antes estaba mucho más repartido. Eso sí que es verdad, que vemos que ahora a lo mejor se produce más transmisión dentro de la clase que antes. O sea, lo que estamos haciendo ahora es hacemos tests a lo que se llaman los contactos estrechos, ¿no? En el colegio está muy claro, el grupo burbuja del niño positivo, todos se tienen que hacer los tests. De la misma manera, los familiares que conviventes del niño positivo también se tienen que hacer los tests y los contactos estrechos, esos contactos que ha tenido el niño que ha estado más de 15 minutos a una distancia inferior a 2 metros y que no llevaba las precauciones como la mascarilla, pues no las llevaba, ¿no? Los que tendrían que haber estado allí. Se hacen estos. Después, estas se hacen siempre, ¿eh? En el rastreo normal se hacen. Otras medidas de, de tests que hacemos son los cribajes, ¿no? Se hicieron antes más que ahora. Ahora no estamos llevando muchos cribajes. Bueno, ahora se van a hacer más cribajes en las universidades, por ejemplo, pero se hacen cribajes poblacionales. Y, y la verdad es que funciona bien, funciona bastante bien. Sobre todo en el ámbito escolar, los cribajes que funcionan mejor es los que se están haciendo ahora es, si un niño sale positivo, toda la clase se hace. Sí, pero esto ya es un poco opinión personal. Los cribajes van muy bien, sobre todo porque pensemos que la COVID-19 tiene muchos asintomáticos, de otra manera no los detectaríamos. Los que tienen síntomas, ya por su propio pie, muchas veces ya van al campo de referencia, pero hay muchos asintomáticos. Entonces, yo creo que como en algunos sitios de Estados Unidos ya se ha planteado esta opción, la medida de test que yo creo que podría ser muy efectiva, y ahí sí que tenemos que apelar un poco a la responsabilidad individual de cada uno, es, por ejemplo, liberalizar los test rápidos. Unos test rápidos que tú pudieras comprar y pudieras usarlos tú en tu casa. Si, por ejemplo, vas a ver a tu abuela, pues me hago el test en un momento y veo si en este momento mi carga viral es alta, porque el test antigénico rápido no te dirá si tienes el virus o no, pero sí te dirá si tu carga viral es alta en ese momento, si puedes transmitir. Entonces, te lo puedes hacer y mira, si sale negativo voy a ver a mi abuela, si sale positivo, lo que voy a hacer es dirigirme al CAP y registrarme como positivo. Me van a hacer una PCR de confirmación y ya está. Estos test, si estuvieran disponibles para la población en general, yo creo que se harían muchísimos más test. La gente se lo haría por ella misma si tiene un precio razonable y detectaríamos muchísimos más casos que no tenemos ahora. Sí, bueno, la verdad es que solo hacer una reflexión de comparar nosotros con otros países, ¿no? Sobre todo países asiáticos, porque yo estudié en Taiwán y también vi otra manera de hacer lo que son la gestión, ¿no? De la epidemia. Hay muchas estrategias, pero principalmente hay dos, la de mitigación y la de eliminación, que se llama, ¿no? La de mitigación es un poco lo que estamos haciendo ahora. No ponemos medidas demasiado agresivas para mantener lo que es la economía, ese equilibrio, ¿no? Un poquito de la economía. Bueno, en un momento dado sí que hicimos un confinamiento total, que es una medida de eliminación, ¿eh? Pero normalmente lo que estamos haciendo es mitigaciones. Intentamos, pues, eh, poner medidas restrictivas, como por ejemplo una restricción perimetral, o cerramos los bares, o cosas así, a medio gas, que intentamos convivir con el virus hasta que haya una vacunación y que así se intente como eliminar el virus, ¿no? Otros países como Taiwán, por ejemplo, o Nueva Zelanda, no hace falta que sea todo Asia, lo que sí que hacen es, si hay un caso, ahí hacen un cribaje enorme, que puede ser hasta de un municipio, unas cuarentenas enormes, son muy agresivas, pero lo que se consigue es eliminar de raíz lo que es el virus. Entonces, sí que en esa zona se parará todo por un tiempo, pero en el momento que lo elimines, pues la economía seguirá. Entonces, esto es opinión personal, yo creo que tendríamos que mirar un poquito estos países y aprender un poco que las estrategias de eliminación, todo que da mucho miedo, porque debes parar un país no, puede ser una zona, donde se ha producido el caso específicamente, pero a la larga yo creo que son mucho más efectivos como hemos visto. Y para finalizar, sobre todo decir que, bueno, agradecer sobre todo a todo el mundo, porque la verdad es que todo el mundo está haciendo un esfuerzo. Cada vez yo creo, y creo que muchos epidemiólogos piensan como yo, ahí se ve el final del túnel, ahora sí, se ve un final, que hay unas vacunas, no solo hay unas vacunas, sino que también hay ya tecnologías para modificarlas en caso de que veíamos que las variantes pues, no son efectivas, se pueden modificar y vacunar de nuevo, si no hay problema.
hay al final del túnel, pero sí que tenemos que ir a hacer un último esfuerzo. Aunque sea unos meses, hacer un último esfuerzo, porque lo estamos haciendo bien y, y nada, intentar tener paciencia y pensar que se va, que ya hay al final del túnel y que tenemos que tener responsabilidad estos últimos meses que nos quedan.